La nota estaba ahí, en el centro de la mesa, arrugada, como si las palabras hubieran sido escritas con prisa. Sé todo. No vuelvas a buscarme. Esas 5 palabras parecían gritarme desde el papel, perforando el silencio opresivo de la casa. A mi alrededor, el caos, un plato roto cerca del fregadero, la taza que solía usar mi madre aún medio llena de té frío, un charco de agua extendiéndose por el suelo de la cocina. Podía sentir como el aire se volvía denso, irrespirable, mientras mis ojos no se despegaban de la nota. El reloj en la pared emitía un tic-tac insoportable, cada sonido clavándose como agujas en mis sienes. Esto no está pasando, me repetí en un susurro, aunque sabía que sí, que era real, que mi madre se había ido. Pero, ¿por qué? ¿Qué era exactamente lo que ella sabía? Retrocedí unos pasos, mis piernas temblaban como si fueran de gelatina, y casi tropecé con una silla volcada. La escena tenía algo de surrealista, como si el tiempo hubiera congelado ese momento exacto en el que todo se rompió. Los rayos de luz que entraban por las ventanas parecían burlarse de mí, iluminando el desastre como si se tratara de una cruel puesta en escena. Mi mente se inundó de preguntas. Había un vacío, un eco constante, y en el centro de todo, una certeza que me arañaba desde dentro. Ella se había dado cuenta. Mi madre sabía algo que hasta ese momento había permanecido enterrado, protegido por la rutina de nuestra familia aparentemente perfecta. Pero, ¿qué? Cerré los ojos, buscando algo que me ayudara a respirar, a ordenar el torbellino de pensamientos que amenazaba con consumirlo todo. Y entonces, como un destello, me encontré recordando. Hace unos meses, nuestra vida no era tan diferente de la de cualquier otra familia. Vivíamos en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad. Desde nuestra ventana podía ver las luces de los escaparates abajo, las parejas caminando por las aceras, la vida fluyendo con su ritmo cotidiano. Mi madre solía pasar horas corrigiendo trabajos en la mesa del comedor, siempre con su té verde y su peinado impecable. Mi padre, por otro lado, prefería el silencio de su despacho, rodeado de libros de arquitectura y planos que parecían siempre estar a medias. Éramos una familia normal. O eso creía yo. El primer cambio fue casi imperceptible. Mi madre empezó a llegar más tarde a casa, diciendo que tenía reuniones o que se le hacía pesado el tráfico. Al principio, no le di importancia. Mi padre también parecía distraído, pero cuando le preguntaba si algo iba mal, me respondía con una sonrisa tranquila: todo está bien. No te preocupes. Sin embargo, no podía ignorar esa sensación, ese ligero pero constante peso en el pecho, como si algo estuviera fuera de lugar. No sabía si era solo mi imaginación, pero cada día la atmósfera en casa se volvía un poco más densa, como si las paredes estuvieran llenándose de secretos. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Había regresado de la universidad después de un largo día de clases. Mi padre estaba en la cocina, algo inusual para él. El aroma a café recién hecho llenaba el ambiente, y la mesa estaba puesta con una precisión casi obsesiva. Cada detalle parecía haber sido cuidadosamente pensado, los cubiertos alineados, un jarrón con flores frescas, incluso un pastel de manzana, mi favorito, que normalmente solo comíamos en ocasiones especiales. ¿Qué celebramos?, pregunté, tratando de ocultar mi sorpresa. Mi padre sonrió, aunque su expresión tenía algo extraño, algo que no lograba descifrar. Nada en particular, dijo con naturalidad. Solo quería que cenáramos juntos. Hace mucho que no lo hacemos. Me senté, intentando ignorar esa sensación de incomodidad que me seguía desde hacía semanas. Durante la cena hablamos de cosas triviales, mis estudios, el trabajo de mi madre, incluso algunos recuerdos de la infancia que hicieron que nos riéramos. Pero había algo en el aire, una tensión que no desaparecía, por mucho que intentáramos actuar como si todo fuera normal. Fue después de la cena, cuando yo recogía los platos, que mi padre habló de nuevo, esta vez con un tono que me heló la sangre. Sabes que siempre puedes confiar en mí, ¿verdad? Me detuve, los platos temblando ligeramente en mis manos. Claro, respondí con una sonrisa nerviosa, evitando mirarlo a los ojos. Entonces, ¿puedes prometerme algo?, dijo, su voz más baja, casi un susurro. Lo miré, tratando de interpretar su expresión, pero no encontré nada claro en ella. ¿Qué cosa?
que no dejarás que nadie se interponga entre nosotros. Abrí los ojos, de vuelta en la cocina. La nota seguía ahí, gritándome su mensaje una y otra vez. Mi respiración era rápida, descontrolada, y sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Mi madre se había ido, de eso no había duda. Y ahora estaba sola, atrapada entre los restos de una familia que no sabía cómo reconstruir. Cuando el eco de aquella nota comenzó a desvanecerse, mi mente, casi como un mecanismo de defensa, decidió llevarme al pasado. A los días donde todo parecía simple, aunque no perfecto. Vivíamos en un pequeño apartamento en el centro de la ciudad, justo encima de una librería que siempre olía a papel envejecido y café recién hecho. Desde nuestra ventana, se podía ver cómo la vida transcurría en las calles, niños jugando, parejas discutiendo en voz baja, y trabajadores cargando cajas en los camiones de reparto. Era un caos organizado que yo encontraba reconfortante. Mis padres siempre fueron distintos entre sí. Mi madre tenía una energía etérea, como si caminara flotando en su propio mundo de ideas y colores. Era profesora de historia del arte en un instituto cercano, y siempre llevaba un libro bajo el brazo. Sus clases parecían robársela cada vez más, y en casa solía recluirse con sus apuntes o proyectos de investigación. Mi padre, en cambio, era un arquitecto metódico, un hombre cuya precisión se notaba en cada movimiento. Si bien su carácter era más reservado, su presencia siempre imponía respeto. Pasaba largas horas en su despacho, diseñando edificios que yo apenas podía imaginar, rodeado de planos y lápices de grafito. La luz de su lámpara de escritorio siempre permanecía encendida hasta altas horas de la noche. Recuerdo cómo, cuando era más pequeña, solía sentarme en su regazo mientras él trabajaba. Me explicaba, con una paciencia infinita, cómo cada línea en sus planos tenía un propósito. Todo en un diseño debe estar conectado, como una familia, me decía, mientras yo asentía sin entender del todo. Sin embargo, con el tiempo, esos momentos se hicieron cada vez más escasos. Los días se convirtieron en semanas, y las semanas en meses. La rutina tomó el control de nuestras vidas, y lo que antes parecía una familia unida comenzó a desmoronarse en pequeñas grietas. Un día, después de una larga jornada de clases, llegué a casa y encontré a mi madre en la cocina. Estaba inclinada sobre la mesa, rodeada de libros y papeles. Su rostro parecía más cansado de lo habitual, y cuando me acerqué para preguntarle cómo estaba, ella simplemente sonrió de manera forzada. ¿Todo bien?, pregunté, aunque sabía que no lo estaba. Sí, solo cosas del trabajo, respondió rápidamente, sin levantar la mirada. En otro momento, esa respuesta me habría bastado, pero esa noche algo en su tono me inquietó. Sus ojos evitaban los míos, y sus manos jugaban nerviosamente con el borde de una hoja. Esa fue la primera señal. Algo estaba mal, pero no sabía qué. Mi padre, por otro lado, parecía estar cambiando también. Siempre había sido un hombre distante, pero últimamente su actitud hacia mí era diferente. Más atento. Más presente. Una noche, mientras estaba estudiando en mi habitación, llamó a mi puerta y me entregó una caja envuelta en papel rojo. ¿Qué es esto?, pregunté, algo sorprendida. Solo un regalo, respondió con una sonrisa. Dentro de la caja había un reloj. Era precioso, pero completamente fuera de lugar. Nunca habíamos sido una familia de grandes gestos materiales, y menos por parte de mi padre. No hay ninguna ocasión especial, dije, intentando entender el motivo. No necesitas una ocasión para saber que eres importante para mí, respondió, dejándome sola con el reloj en las manos. No pude evitar sentir un nudo en el estómago. Ese gesto, aunque amable, tenía algo incómodo. No sabía cómo describirlo, pero en mi interior sentía que algo había cambiado entre nosotros. Unos días después, mientras bajaba al salón con el reloj puesto, noté que mi madre me observaba. Su mirada se posó en mi muñeca por un segundo más de lo necesario, y luego se volvió hacia mi padre, quien estaba sentado en el sofá. No dijo nada, pero su expresión lo decía todo. Había algo entre ellos, una tensión silenciosa que yo nunca había notado antes. Esa noche, mientras recogíamos la mesa después de cenar, mi madre finalmente rompió el silencio. Ese reloj es muy bonito, dijo, con un tono casi indiferente. Sí, papá me lo regaló,
respondí, tratando de sonar casual. Ella asintió, pero no dijo nada más. Su silencio llenó la habitación, y por primera vez sentí que mi madre y yo estábamos en lados opuestos de algo que no entendía. Otra noche, al regresar de mis clases, encontré a mi padre en la cocina. Estaba preparando café, un hábito que normalmente era exclusivo de mi madre. La mesa estaba impecable, y había un plato con galletas, como si estuviera esperando a alguien. ¿Estás bien?, pregunté, confundida por la escena. Sí, solo pensé que podíamos hablar un rato. Hace mucho que no lo hacemos. Su tono era cálido, casi demasiado. Me senté frente a él, y comenzamos a hablar de cosas triviales, mis estudios, sus proyectos en el trabajo, incluso algunas anécdotas de mi infancia. Pero había algo en su mirada que me hacía sentir incómoda, como si estuviera evaluándome. Cuando terminé mi café, me levanté para irme a mi habitación, pero antes de que pudiera dar un paso, él me detuvo. «¿Sabes que siempre puedes contar conmigo, pase lo que pase?», dijo. Asentí, pero no dije nada. Mis palabras se quedaron atrapadas en mi garganta, y subí las escaleras con un peso en el pecho que no podía explicar. Las cosas empezaron a cambiar rápidamente después de eso. Mi madre parecía cada vez más distante, casi como si evitara estar en la misma habitación que mi padre y yo. Mi padre, por otro lado, se volvía cada vez más presente, pero de una manera que me hacía sentir incómoda. Cada pequeño gesto, cada palabra dicha o no dicha, parecía cargar el ambiente con algo indescriptible. Sabía que algo estaba por explotar, pero no sabía cuándo ni cómo. Y así, el aparente equilibrio de nuestra familia comenzó a desmoronarse. El fin de semana comenzó de manera inesperada. Mi padre me despertó temprano con un plan improvisado. Íbamos a instalar una nueva estantería en el salón. No era algo habitual para él, siempre había delegado ese tipo de cosas a profesionales. Pero esa mañana parecía diferente, más animado, casi emocionado. «¿Qué te parece si lo hacemos juntos?», preguntó mientras dejaba una caja de herramientas en el suelo. Me sorprendió su propuesta, pero asentí. Después de todo, no era común que mi padre sugiriera actividades compartidas, y pensé que sería una buena oportunidad para recuperar algo de normalidad entre nosotros. La caja que contenía la estantería estaba apoyada en una esquina del salón, aún envuelta en plástico. Desempaquetarla fue más complicado de lo que esperaba: piezas numeradas, tornillos de distintos tamaños y un manual de instrucciones que parecía más un rompecabezas que una guía. «Esto será pan comido, ya verás», dijo mi padre, con esa confianza que siempre lo caracterizaba. Comenzamos a organizar las piezas, colocando los tablones en el suelo según el esquema del manual. Al principio todo parecía ir bien. Sujetaba las maderas mientras él ajustaba los tornillos con un destornillador eléctrico. Sin embargo, llegó un momento en el que un tornillo particularmente rebelde nos detuvo. «Espera», dijo mi padre, examinando el orificio en la madera. «Demos un paso atrás. Primero vamos a probar si la cabeza del tornillo encaja. No hace falta apretarlo del todo». Me incliné para sostener la tabla mientras él lo intentaba. Pero, como suele ocurrir, las cosas no salieron según el plan. «¿Qué tal? ¿Va entrando?», pregunté, intentando mantener la tabla en su lugar. «Bueno, no parece tan sencillo», respondió, con un tono entre frustrado y divertido. Después de varios intentos, suspiró, quitándose el destornillador eléctrico de las manos. «Nada, vamos a tener que meterlo hasta el fondo y apretarlo bien. Incluso habrá que engrasar la rosca, si no, no entra». Al escuchar esto, no pude evitar reírme. Era raro ver a mi padre enfrentarse a algo tan trivial con tanto empeño. Fuimos a buscar un poco de aceite para suavizar el movimiento, y, finalmente, logramos fijar el tornillo. «¡Listo!», exclamé con una mezcla de alivio y satisfacción. «Solo nos tomó una hora, pero bueno, ahí está», dijo él, bromeando mientras secaba el sudor de su frente. Con el pasar del día, terminamos de ensamblar la estantería. Mientras colocábamos los últimos tablones, me di cuenta de algo extraño. Mi padre parecía estar disfrutando del momento más de lo que esperaba. Su risa era más frecuente, sus comentarios más relajados. Incluso me preguntó por cosas triviales de mi vida diaria, como si intentara compensar el tiempo perdido. «¿Cómo te va en las clases?»,
¿Ya sabes que vas a estudiar en la universidad? Preguntó mientras ajustaba uno de los últimos tornillos. Aún no estoy segura. Tal vez diseño gráfico o algo relacionado con el arte, respondí, tratando de no prestarle demasiada atención a lo raro que se sentía esa conversación. Cualquiera que sea tu elección, sé que serás increíble, dijo, con una sonrisa que no logré descifrar del todo. Por un momento, todo parecía casi normal, como si realmente estuviéramos compartiendo un momento de padre e hija. Pero en el fondo, esa sensación de incomodidad seguía ahí, como una sombra que se negaba a desaparecer. Cuando el sol comenzó a ocultarse, ya habíamos terminado. La estantería estaba firme en su lugar, y ambos nos sentíamos satisfechos con el resultado. Mi padre preparó café para los dos, algo que rara vez hacía, y nos sentamos un momento en el salón, observando nuestro trabajo. Justo en ese momento, la puerta principal se abrió, y mi madre entró. Llevaba el cabello recogido y una expresión de agotamiento en el rostro, pero al vernos, su semblante cambió. ¿Qué han estado haciendo?, preguntó, dejando sus cosas en el sofá. Montamos la nueva estantería, respondí, señalando nuestro proyecto con algo de orgullo. Mi madre se detuvo, mirando primero la estantería y luego a nosotros. Su expresión, que inicialmente parecía de sorpresa, se transformó rápidamente en algo diferente. ¿Por qué no me esperaron?, dijo, con un tono que no pude identificar del todo. Pensamos que sería mejor terminarla hoy, respondió mi padre, algo despreocupado. Yo quería hacerlo con ustedes, dijo ella, cruzando los brazos. Por un instante, pareció realmente dolida. Sus palabras me hicieron sentir una punzada en el pecho. Me di cuenta de que, aunque fuera algo tan pequeño como montar una estantería, ella lo veía como una oportunidad perdida de compartir un momento en familia. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, no pude dejar de pensar en la expresión de mi madre. Su decepción no era por la estantería, sino por algo más profundo, algo que tal vez yo no alcanzaba a entender del todo. Sentí que, de alguna manera, ese día habíamos cruzado otra línea invisible, una más que nos alejaba del equilibrio que solíamos tener. Cuando cerré los ojos, escuché su voz resonar en mi mente: yo quería hacerlo con ustedes. No pude evitar preguntarme, ¿qué tan lejos estábamos dispuestos a llegar antes de darnos cuenta de que algo se estaba rompiendo? El día comenzó como cualquier otro, pero terminó siendo uno que nunca podría olvidar. Mi madre había salido temprano a una conferencia en una ciudad vecina y no regresaría hasta el día siguiente. Era raro estar sola en casa con mi padre por tanto tiempo, usualmente su presencia era una constante silenciosa, pero ahora parecía algo diferente, casi tangible. Por la tarde, mientras intentaba concentrarme en mis estudios, mi padre tocó la puerta de mi habitación. ¿Tienes hambre? Pensé en preparar algo especial, dijo desde el marco de la puerta, con una sonrisa que no lograba descifrar del todo. Claro, ¿qué tienes en mente?, respondí, intentando sonar casual, aunque sentía un leve nudo en el estómago. No te preocupes. Hoy quiero que simplemente disfrutes. Ven al salón en unos minutos. Cuando llegué, me encontré con una escena inesperada. La mesa estaba impecablemente puesta, adornada con un pequeño ramo de flores frescas en el centro. La luz cálida de las lámparas hacía que el ambiente se sintiera casi acogedor, aunque había algo en la perfección de todo aquello que me ponía nerviosa. La cena fue deliciosa, un plato que él solía preparar en ocasiones especiales. Mientras comíamos, hablamos de cosas triviales, mis estudios, los proyectos que él tenía en el trabajo, incluso algunas anécdotas de mi infancia. Pero cada vez que sus ojos se cruzaban con los míos, sentía un peso extraño en el aire, como si algo no dicho flotara entre nosotros. ¿Recuerdas cuando eras pequeña y te subías a mis hombros para alcanzar los libros de la estantería?, preguntó, riendo suavemente. Claro que sí. Me sentía como si pudiera alcanzar el mundo entero desde allá arriba, respondí, tratando de mantener la conversación ligera. Siempre serás mi pequeña, dijo, con un tono que me hizo desviar la mirada. El resto de la cena transcurrió entre silencios incómodos y risas nerviosas. Cuando terminamos, él me ofreció un poco de vino. Dudé por un momento, pero acepté. Tal vez quería que la incomodidad se desvaneciera, aunque sabía que no funcionaría. Después de recoger la mesa,
Mi padre sugirió que nos sentáramos un rato en el sofá. La noche ya había caído, y la casa estaba completamente en silencio. Me acomodé en uno de los extremos, mientras él se sentaba a mi lado, sosteniendo su copa de vino con calma. ¿Sabes? Estoy orgulloso de la mujer en la que te estás convirtiendo, dijo de repente. No supe cómo responder. Asentí ligeramente, sintiendo que las palabras se atascaban en mi garganta. Gracias, supongo, murmuré, tratando de esquivar su mirada. El silencio que siguió fue tan pesado que casi podía oír mis propios pensamientos, cada uno más confuso que el anterior. Fue entonces cuando ocurrió. No recuerdo exactamente cómo, pero de repente, él se inclinó hacia mí y me besó. El momento fue breve, pero se sintió eterno. Me aparté rápidamente, mi corazón latiendo con fuerza. Lo siento, no quise incomodarte, dijo, su voz baja, como si estuviera buscando una manera de deshacer lo que acababa de suceder. No respondí. Me levanté del sofá y subí las escaleras, sintiendo que el aire a mi alrededor se volvía cada vez más denso. En mi habitación, me senté al borde de la cama, intentando procesar lo que acababa de pasar. ¿Había cruzado una línea? ¿O era yo quien estaba interpretando mal las cosas? No podía encontrar respuestas, solo preguntas que se arremolinaban en mi mente. A la mañana siguiente, mi madre regresó de su viaje. Entró en la casa con su habitual energía, cargando bolsas y hablando sobre lo bien que había salido la conferencia. Yo intenté actuar como si todo estuviera bien, pero cada palabra que salía de mi boca se sentía falsa. ¿Cómo estuvieron las cosas por aquí?, preguntó mientras se quitaba el abrigo. Todo tranquilo, respondí, mirando hacia el suelo para evitar su mirada. Mi padre, por su parte, actuaba como si nada hubiera pasado. Su tono era relajado, sus gestos naturales. Si no hubiera sabido lo que había ocurrido la noche anterior, habría pensado que todo estaba perfectamente normal. Esa noche, mientras estábamos sentados a cenar los tres, mi madre mencionó algo que me dejó helada. ¿Por qué no esperaron para cenar algo especial conmigo? Quería hacerlo con ustedes, dijo, con un tono que parecía mitad en broma, mitad serio. Sentí que la sangre se me helaba. Miré a mi padre de reojo, pero él simplemente sonrió, como si no entendiera el trasfondo de sus palabras. Fue una cena improvisada. Nada especial, respondió, encogiéndose de hombros. Ella asintió, pero su mirada se quedó fija en él por un segundo más de lo necesario. Yo apenas pude tragar el último bocado de mi plato. Esa noche, al acostarme, no pude evitar pensar en cómo pequeñas acciones podían tener consecuencias tan grandes. Algo en nuestra familia había cambiado, y sabía que no habría manera de volver atrás. La semana siguiente transcurrió en un extraño estado de calma. O al menos, eso parecía en la superficie. Cada miembro de mi familia parecía haberse sumergido en sus rutinas habituales, mi madre con sus libros y sus clases, mi padre con sus planos y proyectos, y yo, tratando de mantener la cabeza en mis estudios. Pero debajo de esa fachada de normalidad, todo estaba cambiando. Mi madre empezó a pasar más tiempo en la biblioteca de la universidad, argumentando que tenía mucho trabajo acumulado. Sin embargo, cada vez que volvía, parecía más distante, como si el peso de algo invisible estuviera agobiándola. Mi padre, en contraste, comenzó a quedarse más en casa. Parecía buscar pretextos para cruzarse conmigo en la cocina o en la sala, aunque nuestros intercambios eran cada vez más breves. Yo evitaba quedarme sola con él. Cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, sentía una punzada de incomodidad que no podía ignorar. Sabía que estaba huyendo, pero no podía evitarlo. Una tarde, mientras estudiaba en mi habitación, mi padre tocó la puerta. ¿Tienes un momento? Quiero mostrarte algo. Suspiré, dejando mi cuaderno a un lado. Cuando abrí la puerta, vi que sostenía una pequeña caja envuelta en papel azul. Esto es para ti, dijo, extendiéndome el paquete con una sonrisa que me resultaba imposible descifrar. ¿Por qué?, pregunté, confundida. Simplemente pensé que te gustaría. Abrí la caja con cuidado y encontré un collar de plata con un pequeño colgante en forma de estrella. Era bonito, pero completamente fuera de lugar. Gracias, murmuré, sintiendo como mi incomodidad crecía. Te queda bien, dijo, observándome mientras me lo probaba. No supe qué más decir.
Me sentí atrapada en ese momento, como si cualquier palabra o gesto pudiera tener un significado que no quería enfrentar. Esa misma noche, mi madre llegó a casa más temprano de lo habitual. Entró con una bolsa llena de pan y frutas frescas, y su energía habitual iluminó el salón. Hoy cancelaron una de mis clases, así que aproveché para hacer algo de mercado, dijo, dejando las cosas en la mesa. Yo estaba en la cocina, preparando té. Cuando me vio, sus ojos se posaron en el collar que llevaba puesto. ¿Es nuevo?, preguntó, con un tono que intentaba ser casual pero que escondía algo más. Sí, papá me lo regaló, respondí, intentando sonar despreocupada. Su sonrisa fue breve, casi imperceptible. Luego miró hacia la sala, donde mi padre hojeaba un periódico. Es lindo, dijo finalmente, antes de cambiar de tema. La tensión en casa se volvió palpable después de eso. Mi madre comenzó a observar cada interacción entre mi padre y yo con una mirada que no podía ignorar. Incluso cuando tratábamos de mantener las apariencias, algo en su expresión me hacía sentir que sabía más de lo que decía. Una noche, mientras cenábamos, ella rompió el silencio. ¿Han notado lo diferente que está el ambiente en casa últimamente? Mi corazón se detuvo por un momento. Mi padre levantó la vista de su plato, pero no dijo nada. Supongo que es solo mi imaginación, continuó ella, encogiéndose de hombros. Pero su tono era tan cargado de significado que sentí que el aire en la habitación se volvía más pesado. Unos días después, mientras mi madre estaba en la ducha, mi padre se acercó a mi habitación. Necesito hablar contigo, dijo, cerrando la puerta detrás de él. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Sobre qué?, pregunté, intentando sonar tranquila. Sobre todo esto, respondió, haciendo un gesto vago con las manos. Quise interrumpirlo, pero no me dejó. Sé que las cosas han sido confusas últimamente, pero quiero que sepas que todo lo que hago es porque me importa tu bienestar. Papá, no entiendo a qué te refieres, dije, aunque sabía exactamente de qué estaba hablando. Él suspiró y dio un paso hacia mí. Solo quiero que sepas que siempre estaré aquí para ti, sin importar lo que pase. Sus palabras, aunque aparentemente inofensivas, tenían un peso que no podía ignorar. Esa misma noche, mientras ayudaba a mi madre a preparar la cena, noté que me observaba de reojo. Finalmente, dejó el cuchillo con el que estaba cortando verduras y me miró directamente. ¿Todo está bien contigo?, preguntó, con una voz suave pero firme. Sí, claro, respondí, intentando sonar convincente. Ella asintió, pero su mirada no se apartó de la mía. Sabes que puedes contar conmigo para cualquier cosa, ¿verdad? Asentí, sintiendo que mi garganta se cerraba. Había algo en su tono que me hacía pensar que estaba esperando a que le dijera algo, pero no podía hacerlo. Esa noche, mientras me acostaba, sentí que la tensión en nuestra familia estaba llegando a un punto crítico. Sabía que no podía seguir ignorando lo que estaba sucediendo, pero tampoco sabía cómo enfrentarlo. Cerré los ojos, deseando que todo fuera solo un mal sueño. Pero en el fondo, sabía que el verdadero despertar estaba por llegar. La mañana era gris, como si el cielo mismo presintiera que algo estaba a punto de romperse. Mi madre estaba en la cocina preparando café, como lo hacía todos los días. Mi padre, sentado en la sala, revisaba unos papeles de trabajo, mientras yo intentaba concentrarme en leer, aunque cada palabra del libro parecía desvanecerse antes de que pudiera procesarla. La tensión era palpable, pero nadie parecía dispuesto a reconocerla. Fue mi madre quien rompió el silencio. Esta casa se siente diferente últimamente, dijo, colocando su taza en la mesa con un ruido seco. Yo levanté la vista de mi libro, evitando el contacto visual. Mi padre, en cambio, no dijo nada. Sus ojos permanecieron fijos en los papeles frente a él, como si no hubiera escuchado. ¿Me escucharon?, insistió mi madre, con un tono que no admitía evasivas. No entiendo a qué te refieres, respondió él finalmente, sin apartar la vista de su trabajo. Claro que lo entiendes, replicó ella, cruzando los brazos y mirando directamente hacia mí. Su mirada era dura, como si intentara atravesarme. Sentí que debía decir algo, cualquier cosa que pudiera desviar la atención. Pero antes de que pudiera abrir la boca, mi madre continuó. ¿Por qué últimamente hay tantas cosas que parecen fuera de lugar?
Detalles pequeños, pero imposibles de ignorar. Mi padre finalmente levantó la mirada. Creo que estás imaginando cosas, dijo con una calma forzada. El silencio que siguió fue largo, tenso, casi insoportable. Mi madre tomó un profundo respiro y salió de la cocina, dejando la taza a medio beber. Yo permanecí allí, paralizada, mientras mi padre volvía a sus papeles como si nada hubiera pasado. Esa tarde, mientras mi madre estaba fuera, decidí ordenar mi habitación. Abrí el cajón donde guardaba papeles viejos y pequeñas cosas que acumulaba sin pensar. Fue entonces cuando encontré la nota que ella había dejado días atrás, aquella que había estado tratando de olvidar. Sé todo. No vuelvas a buscarme. La había escondido ahí después de aquella primera noche, tratando de convencerme de que no significaba nada. Pero ahora, al leer esas palabras de nuevo, entendí que mi madre no solo sabía, estaba esperando a que yo dijera algo. La culpa me invadió como una ola, pero también una nueva sensación, una necesidad de enfrentarlo todo, de dejar de esconderme. Cuando mi madre volvió al anochecer, parecía más tranquila, como si su salida le hubiera permitido despejarse. Mientras ella preparaba la cena, yo me armé de valor para hablar. «Mamá», dije, con la voz apenas audible. Ella se giró hacia mí, sus ojos reflejaban curiosidad y algo más, algo que no podía definir. «¿Qué pasa?» Por un momento, consideré retroceder, inventar alguna excusa. Pero las palabras salieron antes de que pudiera detenerlas. «Hay algo que debo decirte». Su expresión cambió, se endureció, pero no dijo nada. Simplemente me miró, esperando. Justo cuando estaba a punto de hablar, la puerta de la sala se abrió, y mi padre entró. Su presencia llenó la habitación de inmediato, y el peso de lo que estaba a punto de decir se hizo aún más insoportable. «¿Qué ocurre aquí?», preguntó, mirando entre mi madre y yo. Mi madre no respondió. Solo me miraba, como si supiera que yo tenía la clave de todo. «Nada, solo hablábamos», dije finalmente, mi voz quebrándose. Mi madre pareció decepcionada, pero no insistió. Giró hacia la estufa, continuando con la cena. Mi padre, por su parte, se quedó mirándome por unos segundos antes de irse al salón. Esa noche, después de cenar, mi madre se quedó un momento conmigo en la cocina. Sus manos estaban ocupadas secando un plato, pero su atención estaba completamente en mí. «Hay cosas que no necesitas decirme», dijo finalmente, su voz baja pero firme. «¿Cómo sabes que no tengo que decírtelas?», pregunté, intentando mantenerme tranquila. Ella dejó el plato y me miró directamente a los ojos. «Porque ya las sé. Y lo que realmente importa no es que las digas, sino lo que harás con ellas». No supe qué responder. Sus palabras eran a la vez un alivio y un peso mayor del que estaba preparada para cargar. Cuando subí a mi habitación esa noche, la casa estaba en completo silencio. Me senté al borde de mi cama, sosteniendo el colgante que mi padre me había regalado días atrás. Por primera vez, sentí que no era un símbolo de cariño, sino de algo mucho más complejo. Al mirar por la ventana hacia la ciudad iluminada, comprendí que nada volvería a ser igual. Pero en ese momento, mientras respiraba profundamente, una pequeña chispa de alivio se encendió dentro de mí.